Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Amén. Le voy a dar lectura, hermanos. 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en este día queremos exaltarte y glorificarte, mi Dios, reconociendo que hoy es el día que hemos preparado, Señor, para celebrarte, Señor. Ese día donde compartimos las alabanzas, la comunión y la predicación de tu palabra, Señor. Mi Dios, queremos pedirte en este día, en esta tarde ya, que tú bendigas tu palabra, Dios, y que tú obres y hables a nuestros corazones, Padre. Te pedimos, mi Dios, por los hermanos, Señor, que no están entre nosotros, Señor, tú les bendigas. Y sabemos que a veces hay dificultades y imprevistos, Padre. Te pido para que tú, Señor, les bendigas y les ayudes, Señor, en su vida. Pedimos también, mi Dios, por los que estamos aquí presentes, mi Dios, que tú nos bendigas grandemente, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia, Padre. Te damos gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, el título de esta predicación se llama Dones de responsabilidad. ¿Sí? Dones de responsabilidad. Hermanos, parece que Efesios, ahorita estamos enfrascados en los dones, ¿verdad? Y hablamos de dones y de dones, pero hermanos, así es, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado, hermanos, de algunos dones que vienen en primera de los Corintios, capítulo 12, en Romanos, capítulo 12, del 5 en adelante, ¿verdad? Y también hay otros en primera de Pedro también, hermanos, ahí están otros dones. Pero hermanos, hemos estado hablando de cada uno de esos. Pero hoy día vamos a seguir hablando de los dones. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de los dones. Y estos dones, hermanos, tenemos que ponernos muy aguzados, o tenemos que verlos, porque son una parte fundamental para la iglesia de Cristo, ¿sí? Estos dones son fundamentales para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí todo se desprende, hermanos, ¿sí? De estos dones todo se desprende lo demás. Cuando una persona llega a un trabajo por primera vez, como decía Claudia, ¿verdad? Y desconoce el trabajo, pues no sabe qué hacer, ¿verdad que sí? No sabe qué hacer. Hasta que alguien lo capacita, le dice y lo direcciona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda desenvolverse en el trabajo de la manera más correcta, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué doy este ejemplo? Porque este es la labor de los siguientes dones que vamos a hablar. ¿Sí? Esta es la labor de los siguientes dones que vamos a hablar. Por eso le he puesto dones de responsabilidad. Y dice el versículo 11, hermanos. ¿Qué dice el versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, ¿quién es el que constituyó? Estamos hablando de Cristo en los versículos anteriores, como Cristo victorioso, como aquel que llevó la cautividad cautiva, y aquel Cristo que dice dio dones, ¿verdad? Y terminando el tema de la cautividad cautiva, dice y dio dones
a los hombres. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha designado personas, hermanos. Porque si ustedes se fijan, ¿sí? Aquí está hablando prácticamente de personas que llevan esos dones específicos, ¿sí? Porque dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos, ¿verdad? Está hablando de una forma plural, ¿sí? A unos. Hermanos, Dios ha puesto, o Cristo ha designado personas para la edificación de su iglesia. Hermanos, Él mismo constituyó. Esta palabra, constituyó, vamos a ver qué es lo que significa. Esta palabra constituyó es poner, es dar y presentar. Entonces, en otras palabras, Cristo dio a su iglesia, Cristo puso en su iglesia y Cristo designó a su iglesia primeramente apóstoles, hermanos. ¿Sí? Primeramente apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? ¿Y para qué Cristo los puso? ¿Qué son los apóstoles y para qué Cristo los puso? La palabra para apóstoles sabemos que es enviado, ¿verdad? Pero es una palabra griega que es apóstolos y significa comisionado, embajador del evangelio. ¿Sí? Apóstol, un apóstol es un enviado, un comisionado por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que surge hoy, o que surge, hermanos, ¿podemos ver apóstoles en el día de hoy en la iglesia? Hay una corriente en el cristianismo hoy en día que hablan de la sucesión apostólica y que sigue habiendo apóstoles con la autoridad de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En el sentido de la palabra apóstol es enviado. Pero fíjense que Cristo habló de apóstoles. Aquí Pablo también afirma apóstoles. Hermanos, los apóstoles fueron un grupo cerrado que fue escogido por nuestro Señor Jesucristo, que los tuvo Él por 3 años enseñándoles, instruyéndoles, dirigiéndoles y mostrándoles cómo era el servicio para Él, hermanos. Cómo ellos debían de servir. Este grupo de apóstoles solamente eran este grupo tan cerrado, hermanos. ¿Sí? Podemos hablar de apóstol como un enviado, pero no entra en el grupo específico de los apóstoles del Señor. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no puede entrar otro y ser con la misma autoridad de los apóstoles del Señor Jesús? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿no lo verdad? Bueno, hermanos, por el hecho, ¿verdad?, de que vamos a Hechos 1. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 21-22. Dice el versículo 20: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está hablando de Judas. Y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres
que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y fíjense bien, 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y el 23 dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Hermanos, para ser un apóstol, los mismos apóstoles lo sabían en el libro de los Hechos. Cuando Judas ya no estaba, ellos mismos sabían qué requisitos tenía que tener un apóstol del Señor. Era haber estado desde el bautismo de Juan hasta ver al Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces este grupo de apóstoles está cerrado, hermanos, ¿sí? Podemos usar la palabra apóstol para decir para un enviado, pero no podemos meterlos en este grupo de siervos del Señor. ¿Por qué? Sabemos que la piedra del ángulo es Cristo. ¿En el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. Estos apóstoles, hermanos, fueron usados, instruidos por Dios para seguir lo que Él había establecido, hermanos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que recibieron del Señor? ¿Qué tenían que hacer estos apóstoles? ¿Qué dice Mateo 28, 19 en adelante? Predicar, bautizar y enseñar, hermanos. Ellos tenían que enseñar a los que iban llegando y añadiéndose a la iglesia del Señor. ¿Sí? Ellos tenían la autoridad para eso, hermanos. ¿Sí? Y para seguir predicando. Y lo podemos ver todo eso en el libro de los Hechos. Como ellos, ¿quién se ocupó de los tantos miles que se añadieron en el libro de los Hechos? ¿Quién se ocupó? Pues los apóstoles. Y después ya establecieron ancianos, ¿verdad? Y luego los diáconos también ahí para el servicio. Entonces, en el Hecho 6, ¿verdad? Para los diáconos. Entonces, hermanos, este grupo, Cristo los preparó con el propósito de seguir propagando, ¿qué? El evangelio de la salvación, que era por medio de Él, hermanos. Pero ellos, los apóstoles, iban a enseñar a los demás lo que Cristo les había enseñado y cómo era Cristo, hermanos. ¿Sí? Es un grupo muy específico. Entonces, hoy en día se habla mucho de el apóstol fulano, el apóstol sutano, el apóstol mangano. Pero ¿desde cuándo salió esa enseñanza? Desde los tiempos de Cristo. Pero desde que muere el último apóstol, no se vio hasta estos tiempos modernos. Al apóstol, dice Humberto, dijo el nombre de uno, ¿verdad? Hay uno que se apellida Chávez, ¿verdad? Y otra Méndez, ¿verdad? Que también es apóstol y profeta. Pero bueno, eso no nos interesa a nosotros, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo aparecieron ellos? ¿Alguien sabe hasta cuándo aparecieron esa apostolitis? Dice un pastor que hoy se ve. Hace 20 años, ¿no? Más o menos, exactamente. Fíjense, hace 20 años. ¿Cuándo murió el apóstol Juan? Pues hace 2000. Murió aproximadamente en el año 95, aproximadamente en esos años, 100. De 100 hasta 20 años atrás de nuestras fechas, ¿cuántos años son? Son 23 siglos y es 19 siglos. Fíjense, todo el tiempo, ¿verdad? Hasta ese día, otra vez Dios les dio la revelación de que había apóstoles.
No, ese es un grupo muy especial que Dios puso, que Cristo preparó, hermanos. ¿Sí? Y estas eran las señales: el haber caminado con Cristo y el haber visto a Cristo resucitado, hermanos, y haber escuchado el mandato de Cristo para ellos. En Juan 6, ¿verdad? Va la multitud atrás de Cristo. ¿Y quiénes son los únicos que se quedaron con Cristo? Los apóstoles, hermanos, nada más. De todo el montón que traía atrás, los apóstoles fueron los únicos que se quedaron. ¿Por qué? Porque ellos son los que eran escogidos del Dios, de Cristo, para llevar su mensaje, hermanos. ¿Sí está entendido esto, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿ahora hay apóstoles? No. ¿Pero podemos usar la palabra apóstol para designar a un enviado? Sí, entonces veamos la diferencia, hermanos, para no confundirnos. ¿Sí? Podemos llevar a un apóstol como un enviado, ¿sí? Pero no es como esto de: ahora tú eres el apóstol con autoridad, con esto y con lo otro. Tú eres el apóstol de Humberto, tú eres el apóstol de Zacatecas y tú eres el mero mero en Zacatecas. Eso no hay, hermanos. ¿Sí? Eso no hay. Como si fuera una autoridad suprema sobre la tierra. Bueno, voy a explicar, por ejemplo, cómo ven los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles que supuestamente hay hoy en día dicen que ellos son los que reciben la revelación de Dios y que ellos tienen la autoridad sobre todas las iglesias que están bajo su cobertura y que ellos tienen toda la autoridad de hacer y deshacer como ellos gustan. ¿Sí? Eso es lo que dicen de los apóstoles de hoy en día. ¿Sí? Pero tampoco vemos eso en los apóstoles del Señor. ¿Verdad que no? Ellos iban propagando un mensaje, iban enseñando a los demás. ¿Sí? Ese era el trabajo del apóstol. Era enviado, eran enviados. Porque en Mateo 20, 28, 19 dice: por tanto, id. ¿A quién le está diciendo ahí Cristo? A los apóstoles. Eran enviados para hacer todas esas labores. ¿Sí? Entonces, esa apostolitis que vemos hoy en día, hermanos, no concuerda ni siquiera con el carácter de los apóstoles. ¿Sí? Porque vemos a los apóstoles que eran pues humildes, ¿verdad? No sobresalían uno de otro. Ellos estaban en comunión. Entonces, ¿se entiende lo de los apóstoles de hoy? ¿Sí? ¿Y lo de los apóstoles del Señor Jesús? ¿Sí? Ahora, entonces, este grupo cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una discrepancia ahí en esto de que si son 13 apóstoles o 14 apóstoles o 12 apóstoles, ¿verdad? Pero los que unen, por ejemplo, a Matías, que es elegido apóstol por suerte, ¿verdad? No, pues sí reúne los requisitos, pero el que reúne más los requisitos es el apóstol Pablo, porque él vio directamente al Señor Jesús y fue enviado también por el Señor Jesús directamente a la obra del ministerio. ¿Sí? Entonces, hermanos, los apóstoles fueron el fundamento y lo principal que Dios estableció para la edificación de su iglesia, hermanos. ¿Sí? Y luego también dice que Él puso a profetas. ¿Sí? ¿Qué son los profetas? La palabra profetes son aquellos que dicen que proclaman el mensaje divino. ¿Sí? Dice, y también eran los que revelaban la voluntad de Dios o de los dioses. Por ejemplo, en el término griego, los griegos lo usaban así, que ellos recibían y
hablaban la voluntad de Dios. Estos profetas, hermanos, de este tiempo, del tiempo de los apóstoles, ¿sí? Ellos sí recibían la palabra de Dios directamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué recibían la palabra de Dios? Porque en el tiempo de los apóstoles, hermanos, no existía toda la palabra de Dios, ¿sí? Existía lo que eran los rollos del Antiguo Testamento, pero no todos tenían acceso a esos rollos, hermanos, ¿sí? Entonces, pero este apóstol, estos profetas, hermanos, todavía Dios hablaba para revelar su voluntad, ¿sí? O sea, enseñar todavía lo mismo y hablar lo que Dios quería para su iglesia en ese tiempo. Hoy en estos tiempos ya no hay profetas de esos. Otra vez vuelvo con los apóstoles y profetas de hoy en día. No hay nuevas revelaciones, hermanos. No hay profetas de nuevas revelaciones. En aquel tiempo sí, porque no estaba completo el canon de la Biblia, ¿sí? No estaba completa la Biblia. Es más, no estaba, hermanos, ¿sí? O sea, no puede haber alguien ahorita y decir, Dios me dijo que el mundo se va a acabar, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? O yo voy a tener una revelación divina. Ya no hay, exactamente. O sea, no hay. Ya no hay, porque la voluntad de Dios ya está toda revelada en la Escritura. Toda la voluntad de Dios está revelada en la Escritura. Y tampoco voces que digan, el Señor me dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora todos dicen, veía yo por ejemplo una persona y el Señor me dijo, y escuché la voz de Dios. Y es, no. En este tiempo de los apóstoles sí recibían y escuchaban la voz de Dios, hermanos. ¿Sí? Pero hoy en día ya no. Pero sí puede haber un cuidado, una dirección, de Señor, para dónde me voy, y que me lleva. Claro, aquí está toda la dirección de Dios, aquí. ¿Sí? A un hermano cuando ignorantemente uno hace, no algo doloroso ni malo, pero de decirle, Dios mío, ayúdame a llegar a un punto exacto donde sea que es correcto, porque ando como tranquilo. Exactamente, cuando nosotros abandonamos esto, cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, empezamos a andar así. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a manipular la Escritura, también andamos así. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra correctamente, podemos ver lo que Dios nos ha dicho. Nuestra vida personal, la vida con los demás y en el servicio a Dios. No es tan complicado, hermanos. Dios sigue hablando. A través de su palabra. Entonces, los profetas del tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos sí recibían la voz audible de Dios. Hoy en día, y lo importante de los profetas, hermanos, es que ellos recibían la revelación de Dios y la voluntad de Dios la proclamaban. Entonces, cada uno tenía que estar bien atento a lo que Dios hablaba al profeta. Entonces ahí estaban los apóstoles para constatar que en verdad lo que el profeta decía embonara con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y estos profetas eran necesarios porque ellos proclamaban oralmente la voluntad de Dios. ¿Sí? Proclamaban la voluntad de Dios oralmente. Se dice que estos profetas eran ambulantes, hermanos. ¿Sí? Y proclamaban la voluntad de Dios a las iglesias. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva sí escuchaban la voz de Dios. Hoy en día no hay esos tales profetas.
Y si una persona dice, yo soy profeta porque escuché la voz de Dios y me dijo que esto iba a pasar y que esto iba a suceder y que esto, ¿saben qué? Yo lo voy a definir como un esquizofrénico, hermanos. Así lo voy a definir. Yo tengo tanto tiempo y yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. ¿Sí? Solamente la he escuchado a través de la palabra de Dios. Ya en mis 15, 16 años de cristiano, ¿verdad? No he escuchado la voz audible de Dios aquí, que me dice, José Luis, ¿verdad? Ve y lleva este mensaje a la iglesia bíblica, Zacatecas. No, no, hermanos. Ni aun cuando estaba en una iglesia que promovía ese tipo de cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces es bien importante porque ellos proclamaban la voluntad de Dios. Estos terminaron, por ejemplo, William Barclay, él en su comentario dice que pues estos profetas cesaron porque empezó la persecución contra los cristianos y fueron asesinados la mayoría de ellos. ¿Sí? Entonces, hasta que se escribió todo lo de la palabra toda la palabra de Dios, hasta ahí hubo profetas, hermanos, que recibían directamente la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero hoy en día, ¿cómo podemos ver a los profetas? ¿Sí? Bueno, aquel que proclama los oráculos de Dios, ¿verdad? Que es otra frase que define la palabra profetes. ¿Y quién es uno que proclama los oráculos de Dios? Cualquiera que predique la Biblia, hermanos. ¿Sí? Cualquiera que predique la Biblia. Sí, bueno, y que la predique de una manera correcta, ¿verdad? No vayamos a manipular ahí, no como se ha estado manipulando la escritura, que de un versículo sacan una enseñanza, que usan palabras que te dejas maravillado, ¿verdad? Y dices, oh, wow, qué revelación, ¿verdad? Oh, no, hermanos. La palabra es su propio intérprete, ¿sí? Si hay gente que transforman esa palabra, o sea, que juegan de esa palabra con el corazón también de otra persona, con tal de llegar a su objetivo. Sí, no, han perdido la reverencia a la palabra de Dios. Los apóstoles de hoy en día buscan su propio fin, ¿verdad? Buscan su propio fin. Y el Señor me dijo que Manuel me va a sembrar, o no, ¿cómo dicen? No sembrar, no. Ya ni me recuerdo cómo dicen estos hombres. Me va a regalar un carro. O un terreno, o algo así. Sí, o el Señor me dijo que ustedes aquí necesitan darme el 10% de sus posesiones. Eso es lo que dicen los profetas de hoy en día. No, sí dicen, pero yo le voy a decir algo. Y aún cuando uno tenía un corazón bien dispuesto, limpio, sí, porque Dios se lo multiplicaba. Porque esas personas son limpio, hasta que uno se dio cuenta. Porque esas personas manipulan a la gente, sí. Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Verdad? Entonces es ahí el engaño. Sí, ahí está, ese es el engaño. Entonces, hoy en día se acabaron ese tipo de profetas, hermanos. Pero también dice que designó o expuso o presentó evangelistas. ¿Sí? Evangelistas, ¿qué son esos evangelistas? ¿Quiénes son y para qué los puso Cristo? Los evangelistas es la palabra evangelistas es evangelistes. Y significa mensajero de lo bueno. ¿Sí? Mensajero de lo bueno. ¿Y cuál es ese mensajero de lo bueno? ¿El significado? De evangelista. La palabra griega, evangelistes.
evangelistas, y significa mensajero de lo bueno. Estos eran ambulantes también. Ellos iban caminando y evangelizaban. ¿Qué decían? Hablaban el evangelio de la gracia de Dios. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando. ¿Y qué predicaba él? El evangelio, las buenas nuevas. Él era evangelista también, ¿verdad? ¿A quién vemos también como evangelista? A Felipe, cuando él le muestra el mensaje al eunuco. Pero antes del eunuco vemos que su predicación del evangelio trae a muchos convertidos, ¿verdad? Ellos eran estas personas evangelistas. Ahora bien, hermanos, esto de evangelistas, toda la iglesia es evangelista, hermanos. Toda la iglesia es evangelista. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta? En el capítulo 4. En el 1 al 6 más o menos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, que prediques la palabra, estés a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, ¿verdad? Haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque vendrán hombres, ¿verdad?, que predicarán cosas que a la gente les hace sentir bien, que tendrán comezón de oír cosas bonitas. Y esos son los evangelistas de hoy en día, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cómo ven a los evangelistas de hoy en día? Bueno, Cristo te ama. ¿Quieres solucionar tu matrimonio? Ven a Cristo. ¿Quieres ser próspero? Ven a Cristo. Esos son los evangelistas de hoy en día. Pero los evangelistas del tiempo de los apóstoles, ¿cuál era el mensaje que ellos predicaban? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese es el mensaje, y hoy ya casi no se oye, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y sí, arrepiéntanse. Se van a ir al infierno. No, qué palabras tan fuertes. No, se van a ir. Bueno, pues que se vayan, ¿no? Se van a ir de la iglesia. Se van a ir de la iglesia. Bueno, pues que pasen buenas tardes, ahí está la puerta. Sinceramente. Pero en otras iglesias predican un evangelismo falso. Ahora son evangelistas falsos, hermanos. Ya no están predicando que Cristo vino a la tierra, que habitó entre nosotros, que fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para salvarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Ya no está para salvarnos del infierno. Ya no están hablando ese mensaje. Hablan el mensaje a medias. Ya no está la cruz. Ya no está. Ya no está el evangelio en esos. ¿Sí? Y eran una parte muy importante los evangelistas, hermanos, igual que los apóstoles y los profetas de ese tiempo, eran una parte tan esencial y son una parte tan importante los evangelistas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los evangelistas? ¿Qué mensaje los trajo a ustedes aquí? El escuchar. ¿Qué predicación, escuchar. Ese mensaje de la salvación es el que nos trajo aquí. Porque cada uno de nosotros debió haber entendido que se iba a condenar en el infierno. Pero hoy en día, no digas eso, no. ¿Sí? No, eso, no. De miles de personas se nos van a ir la mitad, ¿verdad? Como decíamos hace rato. Pero es que como les duele mucho escuchar. Pero ni modo, ese es, o convence el Espíritu Santo o no. Ese es el asunto, es que o convence el Espíritu Santo o no. Ese es el problema con estos que no han entendido que es el Espíritu Santo el que convence
Y al que no convence, ni modo. El mensaje de Cristo era radical. Era exactamente, era determinante. Es así y así es. Hermanos, nosotros tenemos que ser evangelistas. ¿Alguien dice? Porque cuando el Espíritu Santo no convence es porque Dios no quiere, porque muchos los escoge, otros los elige. Porque Él en su soberanía lo pone. Sí, pero nosotros tenemos que predicar. En el libro de John MacArthur, en el Evangelización, viene un principio. Sí, tú lo has leído, ¿verdad? En los evangelistas, toda la iglesia, lo que tenemos que echar es la semilla al campo. Es la semilla al campo. Es como el granjero echa la semilla, se va a su casa y después regresa a ver si salió. Nosotros debemos de predicar este mensaje y Dios es el que va a fructificar el crecimiento, exactamente. Se le llama la teología del dormir. Sí, ¿verdad? La teología del dormir, así le llama John MacArthur. Entonces, hermanos, nosotros somos evangelistas y en ese tiempo era muy importante. ¿Cómo se iba a multiplicar la iglesia? Por el mensaje de los evangelistas, hermanos. ¿Sí? Ok, regresamos a Efesios y dice otras dos labores importantes. Ahora, pastores y maestros. Hermanos, esta es aquí la mayoría de los comentaristas, y yo creo que lo veo como una parte junta, la de pastores, la de maestros, la de pastores y maestros, ¿sí? Pastor y un maestro, ¿verdad? Ahorita voy a aterrizar un poco más todas las ideas, hermano, nomás estoy viendo cada parte. Un pastor, o la palabra pastor que se utiliza aquí, hermanos, es poimen, ¿sí? Esta palabra significa uno que cuida manadas de rebaños, ¿sí? Manadas de rebaños, uno que conduce y apacienta, ¿sí? Esa es la palabra pastor. Y la palabra maestros es la palabra griega didáscalos, ¿sí? Y este significa instructor o doctor, ¿sí? Instructor o doctor. Por ejemplo, a los fariseos había un grupo que se les llamaba los doctores de la ley, ¿sí? Esos doctores de la ley estudiaban la escritura y la enseñaban, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra didáscalos, ¿sí? Ese aparece también en 1 Timoteo, en 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 3:15, hermanos, en donde ahí aparece esa palabra instruir, ¿sí? Instruir. Esto era lo que los pastores y maestros, Cristo puso dentro de su iglesia, los pastores para cuidar, ¿sí? Los pastores son para cuidar. ¿Para cuidar qué? A las ovejas. La misma naturaleza nos habla de lo que es un pastor, ¿verdad? Un pastor es el que cuida a las ovejas del lobo. Cuida a las ovejas que tiene a su alrededor, en su rebaño, ¿verdad? De bien el lobo o de los rateros o de los salteadores. Eso es lo que hace un pastor, ¿verdad? Y el pastor, hermanos, de hoy en día, o de esta iglesia, de este ministerio de pastor, es para cuidar a toda la grey, a toda la iglesia, de falsas doctrinas, hermano, ¿sí? De falsos maestros, de falsas enseñanzas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar a una persona y de ver por qué esta persona habla así, por qué esta persona está diciendo esto, ¿verdad? Y ver pues, qué doctrina trae, qué enseñanza tiene, para poder nosotros evaluar y decir, bueno,
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aprender lo bíblico? Porque tu enseñanza no rima con la Sagrada Escritura. Esa es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del pastor, ¿sí? De cuidar el rebaño de Dios. Y al mismo tiempo el instruir a los de la grey, o sea, enseñar, hermanos. Dar enseñanza. Un maestro de este tiempo tenía que ser o sea, tenía que entender completamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Él tenía que entender claramente todo lo que Cristo enseñó, porque Él mismo lo iba a enseñar. ¿Sí? Aún Pedro dice de Pablo, dice, nuestro hermano amado Pablo, quien en sus cartas pone cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen. ¿Por qué tuercen los indoctos esas escrituras? Porque no saben bien la doctrina básica del fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, hermanos. Ahora se les hace más claro ese fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles llevaban la enseñanza y los profetas recibían la revelación de Dios. En ese tiempo, la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, nosotros ya tenemos la voluntad de Dios. Ahora nosotros tenemos que aprender la Biblia para ser un maestro, ¿sí? Para ser un maestro de la Escritura. Y esto, pues, Dios también va ayudando a las personas para aprender a ser estos maestros. Tenemos su Espíritu Santo que nos guía. Ahora bien, hermanos, estos ministerios o estas personas que realizaban esta labor, ¿verdad? El propósito de Dios era edificar su iglesia, ¿verdad? Y todos eran necesarios. Todos eran necesarios, porque imagínense, como en el ejemplo que di al principio, que entra uno a trabajar y pues ponte a trabajar, ándale. Y se pone a hacer lo que el otro hace, sin que le digan cómo, ¿qué va a pasar? Imagínense yo con una persona en la panadería y que yo le diga, órale, ponte a hacer pan. Y él se pone a hacer pan a como le viene en la mente. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de pan va a ser? Pues un pan que esté en su mente, ¿verdad? Pero necesita capacitarlo. Entonces esto era muy necesario para la iglesia de Cristo y hoy en día es muy necesario, hermanos. Estas posiciones, hermanos, porque ellos son los que van a enseñar a los demás. Esa es una responsabilidad, hermanos. Todos estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros llevan una responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? Ellos llevan una grande responsabilidad porque Dios los puso ahí con el propósito. Vamos a Efesios. Y el propósito por el cual Dios los puso ahí, ¿qué dice el versículo 12? ¿Por qué los puso ahí? Nada más porque se le ocurrió y dijo, bueno, me voy a inventar a los apóstoles, me voy a inventar a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nada más los voy a poner porque se me pegó la gana. Hermanos, estas posiciones tienen una labor específica. Tienen un compromiso específico. Tienen una responsabilidad tan grande delante de Dios y delante de la iglesia. Sí, y ahí el apóstol Pablo a los Efesios les dice, en el versículo 12, en el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos.
a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, la palabra perfeccionar es una palabra que en el griego es catarismo. Y esta palabra significa ajuste, plena preparación, mobiliario completo o equipar. El propósito de estos 5 dones, hermanos, era equipar a la iglesia completamente, hermanos. ¿Sí? Me llama la atención que dice la definición, un mobiliario completo y equipar. Cuando vemos, por ejemplo, una casa o una traila, ¿verdad? Como dice, una casa rodante, pues vemos que están bien equipadas, ¿verdad? Traen cama, traen estufa, traen televisión, traen todo. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad?, caminar, y llevar y subsistir, ¿verdad? Solamente, ¿qué le falta a la traila? La persona que pueda trabajar con esa traila, pero viene bien equipada, no les falta nada más que la persona para trabajar. Y Dios ya ha puesto personas para trabajar, y entonces la responsabilidad de estos 5 labores es empezar a capacitar a cada uno de los cristianos, hermanos. Pero me llama la atención, hermanos, aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Y, hermanos, ¿quiénes son esos santos? La palabra agios, una persona apartada para Dios. Muchas personas en las iglesias tienen un concepto equivocado, que nada más los que tienen que aprender son los que tienen el llamado, que solamente los que tienen que aprender son los que están a un lado de los pastores, que solamente los que tienen que equiparse son los que pueden hablar en público, que solamente los que pueden equiparse son un grupo limitado de personas. Pero en el pasaje de Efesios yo no veo eso. ¿Sí? Ahí nos habla de equipar ¿a quién? A los santos. Pero dice a todos los santos. Entonces todos tenemos que disponernos, hermanos. Y aquí va la labor de los líderes, de los siervos que Dios ha puesto en la iglesia, hermanos, para equipar o para ayudar a equipar a cada persona. Ya el cristiano viene equipado, hermanos, ¿cierto o no? En un sentido ya viene equipado con los dones de Dios. Tu Santo Espíritu. Y solamente necesitamos nosotros empezar a empujarlos, enseñarles, equipar. Cuando una persona viene a Cristo por primera vez, ¿qué sabe? No sabe nada. Lo único que sabe es que se arrepintió y entregó su vida al Señor. Entonces, aquí viene la labor de empezar a enseñarle a vivir la vida cristiana, hermanos. ¿Sí? Y esa parte de enseñarle a vivir la vida cristiana es el discipulado. ¿Sí? Es el enseñarle a cómo caminar en Cristo. Y tenemos grande responsabilidad, hermanos, No crean que es cualquier cosa. Pero entonces por eso nosotros tenemos que ir capacitando para que ellos mismos puedan capacitar a otros. Felicito a Manuel, él nos enseñó el miércoles y así lo van a hacer otros varones. Y estamos viendo las capacidades de cada quien, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos que unos equipen a otros, ¿sí? Y así se propague, que los enseñen a orar, que les enseñen la escritura, planes de lectura para la Biblia, ¿verdad?
¿Qué más necesita un recién nacido? Entender que tiene que congregarse, entender, ¿verdad?, que tiene que estar en la comunión. ¿Y cómo lo vas a ver? El Espíritu Santo nos convence, ¿verdad?, nos ayuda a través de la Escritura, pero también necesitamos un empuje de los que ya saben, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana Micaela, ya la voy a balconear, pero ella a veces nos pregunta, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿qué pasa aquí? Eso es bueno para a veces no cometer el error, ¿verdad? Porque ciertamente cuando uno es nuevecito en Cristo, pues comete muchos errores, completamente, ¿verdad? Pero esta es una gran responsabilidad, hermanos, de que nosotros estemos equipando, estemos ayudándoles a esas personas a explotar sus dones, hermanos. ¿Sí? A explotar sus dones. Miren, hermanos, regresamos a Efesios, capítulo 12. Sí, versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los cristianos, creo que ya me fui de hereje, ¿verdad? Le puse la palabra a todos, ¿verdad? Pero no es, perdónenme, ¿sí? Es ahí donde hay que estar muy listos, hermanos. Y dice, para la obra del ministerio. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un ministerio. La palabra obra es trabajo y la palabra ministerio es... ¿Qué es la palabra ministerio? Servicio, exactamente, de donde se deriva la palabra diácono, ¿sí? Un servidor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos un ministerio. Esta palabra ministerio aparece desde el Antiguo Testamento. Ministrar, para el ministerio, para su ministerio, ¿sí? Y siempre se usa para los ancianos, para los levitas y los sacerdotes, hermanos. ¿Sí? Esta palabra, entonces nosotros tenemos un ministerio que cubrir en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes para el Dios Padre, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:6, ¿verdad? 5, en Apocalipsis 5 y Apocalipsis 19. Ahí habla de que somos nosotros reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Yo quiero leer Primera de Pedro 2:9. Hermanos, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros tenemos un ministerio, un servicio como sacerdotes de nuestro Dios. Tenemos un servicio, claro, y a lo mejor específico, y a lo mejor muchos tienen muchos dones, ¿sí? Pero ya lo hemos dicho. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que somos esos ministros, hermanos, ¿verdad? Que estemos sirviendo. La palabra ministro se ha elevado mucho hoy en día, la palabra ministro, pero la verdad que ministro es un siervo, como un servidor, como todos nosotros. No hay jerarquías, hermano, ¿sí? No hay jerarquías, todos somos servidores de Dios, todos somos servidores de Dios. ¿Sí? Solamente que unos llevamos más responsabilidades que otros. Pero no, ahora
ministerios, dice, mi ministerio, ¿verdad? Lo elevan hasta lo más grande. Y hermanos, son puras payasadas eso. Todos somos servidores de Cristo. ¿Quieres tu ministerio? Se trabaja para el Señor. Ahí andan grupos pseudocristianos de música. Voy a llevar mi ministerio a Europa. Voy a llevar mi ministerio a Centroamérica. Bueno, ¿y por qué no van a África? ¿Por qué no van a Medio Oriente? Nada más quieren en lo bueno, ¿verdad? En donde pueda sacar, a tierra y libertad, al basurero, a donde está. No, pero no, nosotros queremos ir. Es como una persona que quiere irse de misionero y dice, yo quiero ser misionero. Y Dios me está llamando a Acapulco, a Cancún, a uno de esos dos me está llamando. Y dices, nomás a Cancún ya. Bueno, yo creo que sí se necesita, ¿verdad? En Cancún y en Acapulco, pero a todos, no, hermanos. Sí, ¿verdad? Y eso es lo que hacen nada más, tratar de elevar el ministerio. El ministerio es así, hermanos, eso es cierto, pero lo han subido hasta las nubes a la manera del mundo, y no es así, hermanos. Es tan sencillito el ministerio, tan sencillito en lo que tú puedes ministrar, hermano, ¿sí? En lo que tú puedes ministrar. En el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos el orden de culto? Había un orden de culto y cada sacerdote se turnaba para el servicio, ¿verdad? Para poner los panes de la proposición, para encender las lámparas, para acomodar el mobiliario, para lavar los utensilios de los sacrificios, y todos se acomodaban, hermanos. Imagínense tantos sacrificios que se ven en el Antiguo Testamento. Era porque todos estaban trabajando, coordinados, para lavar, para purificarse, ¿sí? Entonces podemos ver un ejemplo de lo que nosotros también tenemos que estar haciendo. Si nosotros movemos un dedo, hermanos, ese dedo nos ayuda a la obra del ministerio, hermanos. Ese dedo nos ayuda, ¿sí? Pero se ha sobrevaluado como en el mundo. Y hermanos, es grande el ministerio que tenemos nosotros, ¿sí? Regresamos a Efesios, hermanos. Y tenemos el propósito por el cual nosotros tenemos que perfeccionar, equipar a los cristianos. Y el propósito por el cual nosotros tenemos que equipar a esos cristianos es para la edificación. El versículo 12, después de la coma, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, esta palabra edificación, oikodome en el griego, significa arquitectura, hermanos. El acto de construir una estructura o proyectar un diseño, hermanos. ¿Se fijan qué responsabilidad hay para el que enseña al otro? Pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo para ayudarnos a hacer el trabajo, hermanos. Pero veamos por qué el trabajo lo tenemos que hacer de buena manera, con buena excelencia, hermanos, y sin flojear, ¿sí? Y sin ser flojos, hermanos. Porque muchos cristianos son flojos, hermanos. Son flojos y no quieren trabajar. Somos flojos. Y hay una responsabilidad bien grande que llevamos, ¿sí? En trabajar para el Señor. ¿A quién no le gusta que su casa esté más bonita de lo que está? Y cuando tú lo haces, le inviertes, ¿verdad? Lo inviertes. Si tienes, le inviertes. Y hermanos, nosotros vamos construyendo, o Cristo va construyendo en con nosotros, ¿qué, hermanos?
un templo que es espiritual, hermanos. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia. ¿Sí? Hermanos, entonces la edificación, la construcción que cada uno de nosotros va haciendo, pero primeramente, hermanos, nosotros, los pastores, los ancianos, los obispos, los servidores, tenemos una responsabilidad de construir. Exactamente, eso firme, hermanos. De transmitir, de ayudar a los demás, a que los demás edifiquen a otros, hermanos. Sí, edifiquémonos, hermanos. Pero, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de edificar. Pero toda la Grey tiene la responsabilidad de edificar. ¿Sí? Todos nosotros somos albañiles, hermanos, en otras palabras. Somos albañiles y somos arquitectos. ¿Sí? Van a decir, ¿a poco yo voy a andar ahí con la pala, verdad? Chalán, cargando botes y todo. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar edificándonos. Nosotros tenemos nuestra labor de hacerlo, pero cada uno de ustedes tiene su labor de estarse edificando unos a otros. Es mutua la edificación. Romanos 14, 19, hermanos. Romanos 14. Romanos 14, 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa palabra mutua, hermanos, es unos con otros. Unos con otros. Exactamente. Dice Humberto, recíprocos. Retroalimentándonos, hermanos. Unos a otros. ¿Sí? Y de ahí vamos en el mismo libro, en el capítulo 15, versículo 2, hermanos. 15, 2. Versículo 1 y 2. Vamos a ver. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la destrucción, hermanos, para la edificación. Versículo 13 es importante. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Hermanos romanos, el apóstol Pablo le habla a los romanos y nos habla un tema muy importante, tanto en el 14 como en el 15. ¿Sí? Todos tenemos que darnos la tarea y de esforzarnos de edificarnos unos a otros. A los débiles, hermanos, hay que edificar a los débiles. ¿Sí? Y eso es muy importante y lo voy a tocar, pero el edificar a los débiles no es imponerles. ¡Bah! ¿Quiénes son los débiles? Los que apenas van empezando y aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Ellos son los débiles, los que no llegan todavía a una madurez espiritual más grande. ¿Sí? Y a los débiles, hermanos, tenemos que soportar con flaqueza. ¿Sí? Tenemos que soportar su inmadurez y que nosotros, los maduros, hermanos,
edifiquemos. Edificar es construir, no derribar. ¿Sí? Y a veces los maduros derribamos y no edificamos. ¿Sí? Y ese es el problema. A veces los maduros destruimos. ¿Cómo? A veces con malos consejos, a veces con mal comportamiento, con un mal proceder, hermanos. Destruimos. Aquel pequeño que viene ya está por Cristo, y muchos, le apuesto que muchos de ustedes soportaron mucho de los maduros, pero están aquí porque Cristo los ha sellado con el Espíritu Santo y han soportado porque son hijos de Dios. Y hay personas en las iglesias que van al pasito creciendo porque los maduros, en vez de construir, van derribando. Y hermanos, no, tenemos que construir, tenemos que edificar, poner los ladrillitos con amor, con paciencia. El inmaduro no sabe lo que tú sabes. Maduro, ¿sí? No sabe lo que tú sabes. Entonces tenemos que soportarlo para irlos edificando, hermanos. Tenemos a Ámbar y a Argentina, son jovencitas que se han bautizado y han confesado al Señor. Hay que irlas construyendo, hermanos, ¿verdad? Y aún nosotros los maduros tenemos que seguir construyendo y construyendo a los demás para que los demás sigan construyendo, ¿verdad? En una obra hay puros albañiles que saben, ¿verdad? Empezando desde el arquitecto, sabe. Pero los que no saben, o cuando hay obras donde no hay albañiles que no saben, ¿qué pasa? Se edifica mal. Se derrumba. Hubo una construcción que aquí se derrumbó, ¿verdad? ¿Por qué se derrumbó? No estaba bien edificada, hermanos. Y empezaron a construir mal. Hay una película de Cantinflas, no sé si ustedes lo han visto, donde se avienta de albañil. Y le dicen, hombre, pues construyó una pared aquí y todo. Y él, según hace su barda y todo, ¿verdad? Y le dice al niño, no, mira, le puse perfil griego y no sé qué. Pues él vacilando, ¿verdad? Pero cuando llega el maestro, lo ve y le dice, ¿qué hizo usted? Dice, no, mire, hice una barda bien bonita y todo. Dice, el maestro le dice, váyase de aquí antes de que lo corra. ¿Por qué? Porque lo hizo todo mal, porque no era albañil, hermano. Sí, quien la ha visto, ¿verdad? Y si no, pues son entre comillas sanas esas películas. Pero a lo que voy, hermanos, es que cada uno de nosotros tiene que enseñarse a edificar, hermano. Nosotros tenemos que edificar para que ustedes edifiquen. Y si estamos edificando, vamos a ser sólidos, hermanos. ¿Sí? El don, hermanos, siempre, cada don que nosotros tenemos es para edificar, hermanos. ¿Sí? Cada don que nosotros tenemos es para edificar. Vamos a 1 Corintios 14. Hay unas hojitas más adelante. 1 Corintios 14. Pasaje tan precioso para los dones, ¿verdad? 1 Corintios 14, versículo 3. Fíjense lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Su don es para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? 14 versículo 3. ¿Sí? Pero el que profetiza
hablando de profecía, edifica a la iglesia. En el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablares en lenguas, pero más que profetizares, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Todo lo que tú haces, tu don, ahí está hablando de las lenguas, pero Pablo dice que mejor es la profecía, es para edificación, hermanos. ¿Sí? Versículo 12, de ahí mismo, de ese pasaje: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, para edificación de la iglesia, no para jactarse y decir: yo tengo los dones, todos los dones del Espíritu Santo. No es para eso, es para ayudar a los demás, hermanos. ¿Sí? Porque todo, uno que predica, que enseña, que sirve, que hace, que dice: no, yo tengo todos los dones. El apóstol Pablo tenía muchos dones, y dice: y muchos más que ustedes, pero él nunca se vanaglorió. Versículo 26, hermanos, y este es importante. ¿Qué pues hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, cuando nosotros estamos y damos el tiempo para compartir algo, oraciones, lecturas, todo eso, lo que Dios te ponga en tu corazón, que has leído en la semana, o una necesidad, o una gratitud, o una lectura, o un canto, hermanos, todo es para edificación. No es porque nosotros metimos un programa más a la iglesia, o que porque metimos una onda más a la iglesia. No, hermanos, porque es bíblico, para edificarnos. Por eso, cuando haya la oportunidad de participar, participemos, orando, leyendo una escritura, orando por las necesidades. Pero necesitamos compartir, hermanos. Tenemos que ser una iglesia viva, hermanos. Que podamos entender que todos estamos en la palabra, pues, en la semana, ¿sí? Para edificarnos. ¿Sí? A veces los versículos o las lecturas que hacemos nos edifican, hermanos. Pero si no decimos nada, ¿cómo vamos a ser edificados? Y eso es entre nosotros, hermanos. ¿Alguno trae salmo? Cante, ¿verdad? Léalo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para edificarnos, hermanos. Lo que necesitamos es estar participando. No necesitamos saber mucho. A veces nada más es leer un pasaje bíblico, y ese pasaje ya le está hablando a otro hermano, y decir: ay, eso venía en ese capítulo. No, ya es un aliento para mí. Y me estoy edificando. ¿Sí? Me estoy edificando, hermanos. Hermanos, la edificación que nosotros tenemos, hermanos, o la autoridad que el pastor, anciano, maestro, presbítero tiene, hermanos, es para edificación. Vamos a segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, allá más adelantito de donde estábamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Y voy a poner mucho mi énfasis en lo que es la edificación, hermanos. Capítulo
10, versículo 8. Dice, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, está diciendo el apóstol de su autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción. No me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Edificación, hermanos. ¿Por qué por carta, hermano? Porque en ese tiempo el apóstol Pablo, cuando había un problema en una iglesia, les hablaba por la carta. Entonces él escribía y les decía esto así y así y así. Por eso Corintios, la 1 y 2, Efesios, Filipenses son cartas, ¿verdad? También casi una parte del Nuevo Testamento son cartas escritas del apóstol Pablo a ciertas iglesias para corregir deficiencias o para felicitarlos, ¿sí? Pero hermanos, para no perder el punto, nosotros tenemos una autoridad, hermanos, ¿sí? Tenemos una autoridad para edificación, hermanos, ¿sí? Para edificación. Y el 13:10, también en el mismo 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 10, dice, por esto, voy a esperar a que, sí, capítulo 13, versículo 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Hermanos, cuando una persona comete un error dentro de la iglesia o comete algo para disciplina, nosotros tenemos autoridad para ello, para ir, ¿verdad?, y hablar con la persona, pero siempre es en el sentido de que aquella persona sea exhortada, sea alentada, para que no se quede ahí, sino que reconozca su pecado y siga creciendo en el Señor, ¿sí? No es para, ya cometiste un error, vámonos, vete de la iglesia. No, así no es, hermano. ¿Por qué? Porque es para edificar, hermanos. Para invitar a los hermanos, al hermano que cometió el error. Arrepiéntete, para que él siga creciendo en la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces la edificación tiene muchas vertientes, hermanos. Ustedes, nosotros y nosotros sobre los demás, hermanos. ¿Sí? Tenemos que edificarnos. Primera de Pedro 2:5, hermanos. Primera de Pedro 2:5. Vamos a leer desde el 4. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Y después el 9 sigue en el contexto, hermanos, hablando del linaje escogido. Pero
hermanos, nosotros estamos edificando. En el versículo 5 de ese pasaje, ¿qué dice? Estamos edificados como casa espiritual. Efesios dice que es para edificación o la construcción ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, no es cualquier grupo que se reúne. Entiéndalo, no es cualquier grupo que se reúne. Usted, cuando venga a la iglesia, al grupo que se reúne, no venga nada más a cumplir por cumplir. Usted debe de entender que la iglesia o el grupo, ¿verdad? Porque la palabra eclesia es un grupo reunido, hermanos. Es un grupo reunido para edificarnos. ¿Sí? Porque estamos sobreedificados una casa espiritual. Esa casa espiritual es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia. No es un club social, no es un donde vengas y te diviertas un rato, no es en donde te guste la plática y ya me voy y sigo lo mismo. No, hermanos. Nosotros venimos a dar, nosotros venimos a edificar, nosotros venimos a construir en vez de desechar. Pero a veces entendemos mal. Venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque mis sentimientos son saciados. Venimos a la iglesia porque me siento bien. Oh, hermanos, venimos a edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia por la cual el Señor murió. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de nosotros? La iglesia, hermanos, no es servirnos a nosotros mismos. A mí, yo me sirvo a mí mismo. Es servir a los demás. Es servir a todos para que este cuerpo siga siendo edificado, hermanos. Por eso les preguntaba al principio de este punto, ¿quién no le quiere ver su casa más hermosa? Cristo quiere ver su casa más hermosa, hermanos, su cuerpo. Así es. Su cuerpo ya está formado, ya está hecho, hermanos. Pero necesitamos nosotros seguir edificando, hermanos. ¿Sí? La iglesia. ¿Qué es lo que quiere Cristo de la iglesia? Ya lo vamos a ver más adelante en Efesios 5. Una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque es la novia del Cordero, hermanos. Es la novia de Cristo. Y nosotros tenemos que ir edificando esa novia. De una manera que cada uno de nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y crezcamos actuando como hijos de Dios, hermanos. Por eso tenemos tanta responsabilidad nosotros, hermanos. Y ahora esa responsabilidad tiene que ser mutua, hermanos. Tenemos que actuar como hijos de Dios, hermanos. Sí, tenemos que actuar y disponernos nosotros, hermanos, a hacer la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Qué pasa si Manuel dice, ay, es que la guitarra está bien pesada? No voy a tocar, está bien pesada la guitarra. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Que no quiere, no le interesa a la iglesia, no le interesa. ¿Sí? No le interesa. ¿Qué les parece si, por ejemplo, llego yo, ay, no estudié, hermanos? Pues nomás vamos a compartir este pasaje. Fíjense que es que me dio flojera y
Eso no es edificar, hermanos. Eso es destruir. ¿Sí? Porque si yo, el responsable de edificar, hago eso, ¿qué van a hacer los demás? ¿Qué creen que van a hacer los demás? Van a hacer lo mismo, hermanos. Entonces llevamos mucha responsabilidad, porque no es cualquier cosa lo que vamos edificando, hermanos. Es valiosísima la iglesia a los ojos de Dios. Es valiosa. Somos valiosos, hermanos. Y tenemos que entender que tenemos que caminar hacia adelante. El trabajo cuesta, hermanos. Y cuesta. Sí. Pero en nuestro corazón debe de estar el trabajar. Sí. Trabajar para el Señor. Disponernos a construir y seguir edificando esa iglesia que Cristo quiere. Y esa iglesia, hermanos, que ese día, cuando estemos ahí en las bodas del Cordero, Apocalipsis, ¿verdad?, esté reluciente, ¿verdad? Que Dios siempre nos ayude a caminar, que siempre nos ayude a edificarnos, hermanos. Métanse bien esto en la cabeza. No destruyamos la obra de Dios. Sí, no destruyamos lo que Dios ha fundamentado. No destruyamos lo que Dios ha ganado, lo que Cristo ha ganado con su sangre, hermanos. ¿Sí? Sino antes bien, seguir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermanos. Pero cada uno de nosotros lleva responsabilidad. Vamos a orar.